Pero... Pues está mal entonces. Algo hemos hecho mal entonces. ¿Por qué? Porque imposible que el eje sea ahí. Hola a todos, nuevamente. Esta semana tenemos un nuevo vídeo. A los que estáis en el canal sabéis que estamos haciendo, que estamos grabando todo el proceso de la construcción de una casa contenedor, aunque no tengamos experiencia. Y para los que seáis nuevos, pues ya os lo he dicho. Lo que vamos a hacer es construir una casa contenedor de 87 metros cuadrados en una parcela que es urbana, es decir, no es una parcela rústica o algo así, es decir, lo tenemos que hacer con un proyecto de arquitecto. Va a tener todas las legalidades que hagan falta. El proceso en el que estamos ahora es hacer las zapatas, ¿vale? Estamos marcando bien las zapatas, estamos haciendo los agujeros para las zapatas y bueno, quedan muchas cosas por hacer. Venga, márqueme aquí, los 40 para hacer el eje. Vale, perfecto. ¿Es posible que el eje sea ahí? Es que es mucha la diferencia. Por te digo. O sea, algo hemos metido mal. Este está mal. Ese no se equivocó. Y este, por... Bueno, pues nos vamos. Hoy no hemos hecho ni mierda. ¿No? ¡Gerson! ¿Qué? Hemos marcado 2 veces y está mal. A ver, mal, no. Solo hay que mover unos centímetros. O sea, está De mal. los cimientos de la casa. A ver, tú ponte a pensar. Al final, Ajá. con tal de que esté dentro de la parcela, los 4 grandes, ya tienes media casa apoyada. Porque encima de eso tienen unas hileras. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, no es que sean 4 cubitos exactos en los que va a apoyar demás, porque el contenedor al final va a ir al borde de la casa. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, que la zapata grande de abajo te salga un poquito más aquí, un poquito más allá, pues no lo sé yo, pero en principio, desde mi manera de verlo, no afecta. Pues ya el cubito de arriba que pongas, supongo que sí que tiene que estar bien cuadrado, ¿sabes? Por hacerlo bien, pues tendríamos que ponerlos así, milimétricos, ¿no? Pero por algún modo hoy no se nos ha dado. Es que le dábamos para aquí y para allá y la cosa no avanzaba, ¿eh? Me hace a trabajar el festivo. Hombre, claro, hay que trabajar siempre. El trabajo dignifica. Al que trabaja, Dios le ayuda. ¿Cómo es la cosa? Bueno, entonces esto está mañana. A ver qué nos dice el arquitecto. Ojo que yo me dio muy bien, ¿eh? Sí. Un poquito que entra ahí, ¿vale? Ahí no. Uy, ¿puede entrar más? No. Sí. Vale, está a nivel 1. Vale, ahora preparemos. Es que es verdad, a falta de un puto dedo es como que la mano dejase de funcionar bien. Ahí agarrará bien, Hola, buenos días. Vamos a corregir un poco el trabajo. Vamos a desmarcar lo marcado. Sí, vamos a marcarlo un poquito mejor. O como quien dice, vamos a marcarlo bien. A ver, que en principio la única que tenemos que quitar es esta. Y aquella. Claro, o sea, pero de este cuadro... Ah. Tú tranquila, tú corrígeme. Son 20 centímetros más aquí que tienen que venir. No sé aquí. Ahí, ¿no? Sí, es ahí. Vale. Sí, ahora. Vamos. Aquí. Ahora aquí son 20, ¿no? Yo creo que digamos está... Claro, es que esto no tendría que ir así alineado. Esto tendría que ir 20 centímetros más aquí. Mira, aquí justo. O sea, un poco más saque. Mira, para que tú, digamos, a ver qué tal te sale la perspectiva. Vale. Los 20 centímetros serían aquí justo, mira, donde está mi mano. Yo creo que sí concuerda, con el cuadrito de arriba. ¿Tú no lo ves? No, porque esto incluso está más afuera. Este está más aquí todavía. Por ejemplo, digamos, de ahí midiendo aquí, Ajá. aquí es el 1,20. Vale.
Entonces si le quitásemos los 20 centímetros que tendría que estar más adentro de este, sería 1 metro, ¿cierto? Y sería aquí donde está esta mano, esta de aquí. Vale. ¿Cómo lo ves con la línea esa? Yo sí que lo veo. Con esta línea de aquí, yo sí que lo veo. A ver, exacto no, pero sí que lo veo. Que a lo mejor nuestro... A ver, lo que deberíamos cavar sería este, en sí, ampliarle un poco más. Si es ahí el 1, ¿dónde es el 1,20? Aquí. Bueno, ahí todavía un poco mejor. Claro, aquí sí, mira, aquí es el 1,20. O sea, faltaría hueco aquí. Sí. Y el 1 es aquí. Entonces ahí sí yo veo que cuadra. Exacto no, pero... El del 1 tendría que cuadrar, ¿no? Con esta línea. Pero no cuadra, ¿no? No cuadra mucho, porque también tienes que darte cuenta que tú, si te paras de aquí, nuestra línea está mucho más adentro desde donde hemos medido. Bueno, ya vino el arquitecto y lo que nos dijo fue, pues, un poco vio la parcela como estaba, de la vez que él había visto la primera vez, donde no había prácticamente ni siquiera ingreso. Así que nos dio algunas indicaciones. Nos dijo que cuando ya esté todo ya bien marcado, tenemos que tirar varias cuerdas en los ejes, marcarlo, y cuando ya estén los hoyos y esté con algunos, y ya estén con las mallas, con los hierros, entonces antes de echar el hormigón tiene que venir él para poder verificar que está todo bien, porque tiene que cuadrar exactamente con los contenedores, es decir, tiene que ser muy preciso. Así que pues vendrá antes. Aquí algo que nos dijo es que lógicamente en estas partes de echar un hormigón de limpieza, y después sobre eso levantar los 40 centímetros de la zapata. Y aquí también en estos que son como que un poco más hondos, pero ya en estos que son un poco más y están en la piedra, directamente aquí, directamente encofrar la zapata y levantar los 40 centímetros. Y básicamente todo muy bien, es muy bueno, muy dispuesto a responder todas las preguntas, todas las dudas que tengamos. También vino la aparejadora, que la conocimos, y todo muy bien con ellos. Así que nos solventaron algunas dudas, así que nada, de momento pues muy contentos. Bueno, quiero aprovechar este momento para agradecer todos los comentarios, todas las sugerencias que nos dieron, absolutamente. Muchísimas gracias. Nos dieron buenísimas ideas para poder encofrar y hacerlo de una manera barata, que era lo que buscábamos, que era lo que queríamos, porque alquilar material para encofrar pues sí que es muy caro, y peor comprarlo, al menos por donde vivimos. Así que muchísimas gracias a todos, y también a todos los canales que también se dedican un poco a esto, igual a Alex de Container Camper. Muchísimas gracias por las ideas, que nos mandó unos vídeos, unas fotos de cómo había hecho las zapatas, así que la verdad es que muchísimas gracias. Y bueno, a todos los otros canales igual que siempre nos comentan, y aquí Carlos interrumpiendo. Así más o menos quedó la zanja. Y bueno, lo que tenemos que hacer es limpiar, tratar de encofrar un poco. No sé si se ve bien, por la luz del sol es un poquito complicado. Ay, casi. Entonces está muy grande, así que vamos a intentar encofrar un poco, por lo menos esta parte. Bien. ¿Y aquí qué estás haciendo? Vale, pues a ver, estoy preparando esto para... Vamos a sacar... La palabra no es nivel, ¿vale? Pero vamos a sacar un nivel aquí, ¿tal? Vamos a echar hormigón hasta por aquí. Tendremos que luego rellenar tierra aquí, pero vamos a echar hormigón, un poco de hormigón para hacer una base, tal. Y vamos a subir un poco de ladrillos aquí. Más o menos ladrillos, para que os hagáis una idea, los ladrillos los vamos a subir hasta más o menos aquí. Quizás incluso un poquito más. Sí, ¿vale? Diría un poco más. Vamos a decir 1, 2, 3, 4, como unas 5 filas de ladrillos por lo menos. Entonces, cuando tengamos esas 5 filas de ladrillos puestas, vamos a tirar un zuncho aquí. Un zuncho que apoye en esa fila de ladrillos, ¿vale? Entonces, de esa manera vamos a unir esto con esto. Vale, a ver. 1 metro aquí va.
Es que es muy grande eso, es muy grande, por eso está como a... Mira, Está como 80. bueno, aquí calculen que este es el nivel, digamos, de la calle. O sea, esto tiene que aguantar, no más. Claro. Entonces un poco más adentro. Entonces yo quisiera, bajo mi querer, que la dejásemos de 50 por 50. Vale. ¿Qué te parecería? ¿O te parece mucho hormigón? No, es que en sí esto hubiese tenido que ir desde más abajo. Entonces, ¿Te me parece parece bien de 50 por 50? O sea, los totales hemos hecho de 40 por 40, que ha sido más Casi. bestialidad. Pero no. Ya estamos encombrando. Bueno, Bueno, a ver. es lo que tenemos. Esto tampoco tiene que quedar así muy perfecto, pero es para que No vaya tanto hormigón. estamos listos. Ahora va a ser más fácil. Hemos podido traer la corriente hasta aquí. Ya tenemos aquí la grava, la hormigonera, y solamente vamos a echar pues desde aquí por fuera y listo, por aquí hasta ahí. Y ya no va a ser tan complicado. La hormigonera ya no podía, yo creo. Digo, para que seque más rápido. Claro. ¿Ahí cómo lo ves? Vale, ahí pues sí. ¿Apoyo ahí? A ver un poquito ahí, pero si me dices ahí ya no ¿Ahí? avances. Sí. Con cuidado. Ahí debe ser, ¿no? Ahí. Me fui al lado, Lo siento. Ahora lo reparo. No, yo lo arreglo. Ve tranquilo. Ve tres más. Yo lo... A ver. Espera. Vale, pues hemos ido preparando el hormigón. Le hemos ido echando en la zanja. Tenemos por ahí la hormigonera, la grava y tal. Perdona por las pintas, hoy no hemos traído ni gorra ni nada. Y pues bueno, estoy despeinado, más que de costumbre. Y aquí tenemos a la compañera, a mi compañera de trabajo que está aquí preparando. Ella está preparando cemento sin hormigonera, a mano, y poniendo unos ladrillos por aquí, que lo voy a enseñar ahora. Lo podéis ver por ahí. Uniremos ese zuncho con la pared, haremos una escuadra ahí tal, y este es el hormigón que hemos ido tirando. Ahora echaremos un poco más para rellenar estos pequeños sitios, y luego echaremos hormigón ahí bastante, pero tenemos que subir un poco más el ladrillo, por lo menos subirle más hasta cubrir el zuncho, el ladrillo. Y en cuanto ya lo tengamos, a ver si se ve, y en cuanto ya lo tengamos, pues echaremos todo esto de hormigón, y que el hormigón se una con la pared, ¿vale? Y luego echaremos tierra por detrás para sujetar, rellenaremos ese hoyo de ahí, y con eso prácticamente lo tendríamos. Nos falta echar, yo creo que aquí unas 2 o 3 hormigoneras más, y aquí no sé, muchas más. Pero bueno, es así como vamos. No sé si lo acabemos hoy porque ya se nos echa la tarde encima, y la verdad es que cuesta mucho.
Pero bueno, vamos avanzando poco a poco. Y ahora os voy a enseñar cómo trae la arena desde allá. Ahí viene. Claro, la arena está allá. Es que como tenemos la arena fina allá, y pues como veréis es imposible traerla con la garratilla. Entonces nada, simplemente nos queda traerla hasta por aquí. Tenemos más ladrillo que será para subir esto, que ya hemos sacado los niveles. Y que lo sepáis, tenemos que subir 2 o 3 filas más de ladrillo para coger un mismo nivel con esto. Y así habremos terminado. Bueno, de nivelar la parcela y luego a traer tierra. Hola a todos otra vez. Pues nada, entre trabajar y trabajar se nos había pasado la hora. Y no se nota mucho en la cámara, pero ya no hay sol. Y nos está pillando la noche, así que vamos a ir muy a prisa a limpiar un poco todo para poder marcharnos. Así que os lo voy a dejar así para que podáis ver un poco que seguimos con el trabajo de la vez pasada, que es ponernos a limpiar todo, lavar, limpiar, preparar, lavar, limpiar, preparar. Así que nada, os lo dejo aquí. Pues nada, os enseñamos cómo ha quedado. Así hemos tenido que encofrar el hormigón porque teníamos aquí una zanja de por lo menos 1 metro de ancho y de profundidad tenía como 80 centímetros. Así que nada, hemos tenido que encofrar un poco. Al final da igual que sea un poco ancha porque nos viene bien. Si la zanja es ancha, tiene bastante hormigón, pues va a sujetar mejor, ¿vale? Mejor cimiento para este muro. Aunque vaya a ser pequeño y solamente vamos a poner la puerta, de igual manera nos viene bien. Y nada, aquí nos faltará echar tierra, rellenar todo esto de tierra. Aquí pondremos una arqueta, pero eso ya lo veréis más adelante. Así que por hoy es todo. Por suerte nos ha dado tiempo a terminar. No se ha ido todavía la luz del sol, pero serán como las 8 ya. Así que nada, a seguir otro día. A ver, más o menos ya quedó así.